Nosotros ya veníamos teniendo reclamos de estas personas beneficiarias porque, bueno, decían esto, la dirección a donde nos citan es en un hotel. ¿Esto será verdad? ¿No será verdad? Nosotros ahí empezamos como a reunirnos entre todos estos organismos para diagramar tareas. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día que están las auditorías? Primero consultamos al hotel si era así, si no era así, hasta que nos pudieron informar en algún momento que sí, que era que habían reservado el salón para la atención. En virtud de eso, ese día nos hicimos presente temprano también, advirtiendo lo que iba a pasar y que realmente pasó, de estas largas filas de la gente en el hotel, que después la gente del hotel también los hicieron salir a todas las personas, incluso nosotros también para afuera, esperar ahí. Personas con discapacidad que no podían estar paradas, tenían que estar paradas haciendo la espera. Y cuando nosotros nos contactamos con quienes habían venido a hacer estas auditorías, nos dicen, no, nosotros somos de una consultora externa que ha contratado a la ANDIS. Empezamos a hacer algunas preguntas también, no nos supieron brindar información, ni siquiera cuántas personas estaban citadas, quiénes estaban citados, personas que nosotros nos consultaban que no habían sido citadas y que no sabían si tenían que presentarse o no, ellos tampoco nos sabían responder en función de eso. Ese día se dio a conocer una de las personas como el coordinador de la delegación, digamos. Bueno, acompañamos ahí y sobre todo para después acompañar a estas personas beneficiarias, porque ahí no culminaba el trámite, sino que después tenían que, con la constancia que le daban de asistencia, agregar toda la información médica y subirlo a la página de trámites a distancia o, como ellos les decían, concurrir al ANSES. Con lo cual, ANSES te da turno, no era inmediata la atención, entonces nosotros le decíamos, bueno, no es la única forma ANSES, también lo pueden hacer, porque incluso en la carta documento que les enviaban a ellos les decían que tenían esta otra posibilidad de subir toda esta información en el TAT de la página de Mi Argentina. Ellos han sido contratados para venir, para verificar que las personas concurran y nada más. Ni siquiera era una auditoría médica que certifique o verifique los certificados médicos, que además en la carta documento le decían que tenía que ser información actualizada, con lo cual la gente se desesperaba porque no tenía actualizado, pedía turnos a los médicos que no se los llegaban a tiempo para el día de las auditorías, entonces en algunos casos pagaban dinero que hasta no tenían para poder acceder a esos estudios médicos, y cuando llegaban acá no le pedían los estudios médicos, le decían, usted lo único que tiene que hacer es venir. Incluso personas que no podían movilizarse y le decían que el trámite tenía que ser personal, esto también generaban los familiares, y cuando llegaban hubo personas también con algún tipo de discapacidad en salud mental que la verdad no estaban en condiciones para estar ahí en la fila, y cuando le decían, bueno, no, que venga el familiar o la persona a cargo, cosa que no se los decía en la carta documento. Entonces se movilizaba incluso en algunas oportunidades toda una familia para poder venir, con los costos que eso implica. Hay gente, supongamos, de Rosario del Tala, que eran citados en Gualeguaychú a un domicilio que era un terreno baldío. Entonces, bueno, en función de eso es que nosotros como organismos también que brindamos asistencia es que decidimos organizarnos y ponernos en conjunto y cruzar información también y, bueno, y seguir una línea de asistencia común. Bueno, hasta allí la palabra de la defensora del pueblo aquí en Paraná, en donde de alguna manera expone de qué manera y bajo qué modalidad, por lo menos llamativa, se estaban llevando adelante las auditorías aquí en la capital provincial. Para dar un pantallazo completo, quienes también advirtieron en una primera instancia estas irregularidades fue el personal del IPRODI. Debido a las denuncias que fueron de público conocimiento en Misiones, nosotros revisamos junto a otros organismos, como te comentaba recién, del 1 al 8 se hacen las auditorías y nos conformamos entre varios organismos con la Defensoría del Pueblo, con el municipio de la ciudad de Paraná, con el órgano de revisión de salud mental, con el Hospital Escuela, con la Facultad de Trabajo Social. Todos prestaron servicios para poder ayudar a la gente que venía a hacer estas auditorías, habiendo diferentes puntos móviles. Desde IPRODI ayudamos con, desde acá, desde el instituto, con el área legal y social de IPRODI.
veníamos trabajando no solo desde el 1 al 8, sino desde meses antes, cuando se empezaron a correr la voz de estas auditorías de pensiones, y se iba comunicando a la gente, íbamos haciendo de intermediarios con el ANDIS para mandar los listados de las personas que habían recibido carta documento. Y bueno, llegó el momento de las auditorías, las personas se reunieron ahí, este equipo se acercó al hotel y es donde nos encontramos con este grupo de personas que eran de una consultora que había sido contratada por la ANDIS, ninguno de ellos profesionales, los cuales recibían datos filiatorios y diagnósticos y les daban una constancia a las personas ya con firma y sello. Entonces, todo esto fue pasando normalmente, algunas irregularidades se fueron trabajando con la gente que estaba ahí en los diferentes puntos móviles colaborando. Termina esto y bueno, debido a todas estas denuncias que hubo... denuncias en otras provincias de irregularidades. En Misiones puntualmente. Entonces, bueno, nos pusimos a revisar dentro de la provincia si estos sellos de los médicos, estos que habían denunciado de que no estaban asociados a la ANDIS, había y sí, había. Entonces, bueno, nos pareció correspondiente, entre todos los órganos que te comenté recién que estábamos trabajando, hacer una denuncia ante la Justicia Federal sobre las irregularidades que se encontraron acá en Entre Ríos.